Cuando comienzas a buscar de Dios en espíritu y en verdad, comienzas a vivir muchas cosas confusas, mucha oposición de parte de tu círculo más cercano, de tus seres amados especialmente. Y todo eso Dios lo usa para bien. Dios quiere tratar con nosotros directamente y específicamente con nuestra paciencia. El chef no saca del horno el asado antes de tiempo porque sabe que va a quedar crudo. El bebé en el vientre de la madre no puede salir a los 3 meses ni a los 4 meses porque no está listo todavía para nacer, para que su cuerpo no está todavía preparado para vivir en la atmósfera, en la superficie como tal del planeta Tierra. Y asimismo sucede cuando Dios nos da una promesa. Él ciertamente nos dice que vamos a ser prósperos, que vamos a tener familia, que vamos a tener hijos, negocios. No es en el orden que nos los va a entregar como lo estoy diciendo, pero estoy queriendo abarcar lo principal, que es lo que uno espera realmente de Dios, no de la vida, sino de Dios. Entonces, Él antes de darnos algo, nos va a preparar. Tú antes de ser ingeniero, necesitas estudiar, prepararte. Dios también nos prepara. Entonces, si a lo largo de tu vida estás repitiendo siempre la misma lección, 1, 2, 3 y 4 veces, eso solamente significa que no has aprendido lo que Dios desea realmente que tú aprendas de esa experiencia, llámese negativa o positiva. Todas las experiencias son buenas porque si las sumamos todas, nos hacen personas más sabias y menos erráticas. Entonces, a David, cuando lo ungieron como el segundo rey de Israel, Dios no lo colocó en el trono de inmediato. David pasó un sinfín de innumerables de pruebas para poder estar preparado emocionalmente, espiritualmente, para asumir esa responsabilidad, esa gran responsabilidad. Lo mismo con José. José comenzó a tener visiones. Su papá Jacob comenzó a tener palabra de Dios, en donde le dijo que su hijo estaría gobernando por encima de sus padres y sus hermanos. Y él, muy emocionado, le fabricó una túnica de muchos colores y se la dio, y él pensaba que Dios iba a hacer eso cuando él tuviera 12, 15 años. Entonces no sucedió de esa manera. ¿Qué sucedió con eso? Sus hermanos lo vendieron como un esclavo. Después él llegó a la casa de Potifar. En la casa de Potifar, cuando él pensaba que todo estaba bien porque se ganó la confianza de su amo, la esposa quiso seducirlo, y como él no se dejó, él prefirió honrar a Dios. Lo metieron en la cárcel injustamente, siendo inocente, no se defendió, él aceptó la voluntad de Dios, y finalmente el rey de Egipto, el faraón, lo nombró el segundo al mando después de él, pudiendo así salvar al pueblo de Israel de la hambruna que se avecinaba, y sobre todo, que fue lo más importante, glorificar el nombre de Dios. Se cumple la promesa de Dios siempre, la palabra de Dios siempre se cumple. Entonces, el enemigo nos va a hacer creer que nos está dañando, que nos está perjudicando, pero la palabra de Dios dice: para los que aman a Dios, todo, absolutamente todo, obra para bien. Quizás ahorita estás atormentada, atormentado, deprimida, deprimido, triste, te sientes con mucha ansiedad, te sientes como que no sabes qué hacer, contra la pared. Yo te digo que lo mejor que puedes hacer es tener paciencia y buscar a Dios en espíritu, en verdad. En su palabra Él dice: vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, y carguen con mi yugo, que es más liviano, que el Señor cargará con el nuestro. Coloquen todas las cargas en Dios, coloca todas tus necesidades en Dios y confía, porque un padre nunca deja abandonado a sus hijos, un padre nunca va a permitir que sus hijos les hagan daño, mucho más daño de lo que ya hayan vivido antes de buscarlo a Él. Entonces, el mismo Jesucristo, cuando el enemigo pensaba que ya logré que lo crucificaran, que ese era el peor castigo en aquel entonces para la humanidad, él pensaba que ya había derrotado los planes de Dios, que había obstruido los planes de Dios, y no sabía que eso era simple y llanamente el inicio de su derrota, en donde quedaría el enemigo totalmente avergonzado, totalmente humillado, porque eso es lo que él está, humillado, derrotado y vencido desde la cruz. Y es exactamente desde la cruz en que el Señor te hizo libre a ti, a tu familia y a todos tus seres amados, en que Dios te dio una promesa que es su gracia. Así nos parezca inmerecida, la gracia es, como dijo un escritor en algún momento, es lo más parecido a una ramera, porque no se le niega a nadie. La gracia de Dios es para todos, como lo dice en su palabra.
El sol sale cada día para los buenos y para los malos. Dios no distingue entre las personas que han de recibir sus bendiciones, pero sí distingue en los que tienen un propósito para Él. Así que yo te invito a que busques de Dios. Él es el único que nos da ese consuelo que ningún ser humano nos puede entregar. Él es el único que llena ese vacío que ningún ser humano puede llenar. No peques por ignorante, ni repitas el mismo patrón de conducta de querer llenar ese vacío con personas, bien sea con amistades, bien sea con parejas, que no vas a lograrlo. Lo mejor es que te llenes de Dios, de su palabra, de sus promesas, que vivas esa experiencia sobrenatural que Dios anhela de verdad tener con sus hijos. Para los que son padres, sabemos que lo que más nos llena a nosotros el corazón es cuando nuestros hijos acuden a nosotros pidiendo ayuda, reconociendo sus errores y ellos se sienten así todos débiles, con temor, pero uno con el corazón grande de alegría, como diciendo, wow, qué valiente eres. Así mismo se siente Dios. Así que no temas al Padre, no hay ningún pecado que para Él sea imperdonable, solamente aquellos que maldicen al Espíritu Santo. Pero Dios lo dice en su palabra, sus misericordias son nuevas cada mañana. Búscalo, deposita tu confianza en Él y pídele a Él que sea tu dirección, tu timón, tu guía, tu escudo, tu baluarte. Y declara el Salmo 91 y el Salmo 23 sobre tu casa. Yo en mi caso son los salmos que le enseñé a mis hijos, que se lo saben de memoria, de hecho, para la gloria de Dios. Y yo sé que eso les va a servir de mucho cuando ya sean adultos, para la gloria de Dios. Así que sin importar por esa prueba que estés atravesando, por ese desierto, te digo de todo corazón, es muy difícil, claro que sí, pero mientras Dios esté con nosotros, mientras Dios esté contigo, todo esto será llevadero. Aguanta, no retrocedas de donde Dios te sacó, no huyas, porque en la palabra del Señor dice, resistid al enemigo, que es Él, el enemigo, el que huirá. Así que Dios es bueno todo el tiempo y su misericordia es para siempre. Él nunca deja en vergüenza a sus hijos. Él nunca deja que su palabra vuelva vacía. Así que confía en Él, aprende a tener paciencia y enfócate en el reino de Dios y su justicia. Y sin que tú te des cuenta, Él irá añadiendo todos los anhelos de tu corazón a tu vida, a tu familia y a todos tus demás seres amados. Que Dios te bendiga grandemente a ti, a tu familia, que el Señor multiplique todas las obras de tus manos, que derrame espíritu de sabiduría, espíritu de favor, espíritu de revelación de su palabra y aumente tu fe hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Si te gustó este comentario, si te gustó este contenido, envíaselo a un ser amado, compártelo y coloca amén. El Señor es Jesús, es el autor de todo esto y es el protagonista. A Él es al que queremos hacer viral. Yo solamente soy una vasija arremendada que el Señor usa de vez en cuando. Y me disculpo por haberme ausentado tanto tiempo, pero todos pasamos procesos y a veces no estoy acá predicando, pero sí lo hago en el trabajo, en la calle, con el vecino, con el que me consigo en el supermercado. Lo más importante es tener a Dios siempre presente, no solamente vivirlo en el culto de la iglesia, sino que vive en tu corazón, como lo dice su palabra. Que Dios nos dice que el que reconoce a Jesucristo como su Salvador, dentro de Él correrán ríos de agua viva. Así que shalom, paz y gozo, y que la gracia y el favor de Dios sea sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu negocio, sobre tus finanzas y todos los anhelos de tu corazón. El Señor te los vaya materializando antes de que partas de este plano terrenal, porque aquí somos turistas. Nosotros somos de nacionalidad del reino. Aquí solamente somos turistas. Así que haz que este viaje sea placentero, teniendo al Señor en tu corazón y de primer lugar en tu vida. Paz de Dios.